Aquí estamos viendo un enjambre de sensores montados sobre un protoboard en medio de una maraña de cables. Esta desprolijidad es porque es nuestro primer prototipo funcional de la estación meteorológica que vamos a construir. Aquí ya la hemos ensamblado y estamos viendo cómo transmite datos. Cada vez que destella el LED de transmisión significa que ha enviado un dato a nuestro programa en la computadora. Aquí vamos a ver que está recibiendo los datos y los está actualizando cada tantos segundos. Por supuesto que un modelo final va a ser mucho más práctico y mucho más ordenado que este. Recuerden que siempre antes de tener el modelo final tenemos que utilizar un prototipo y testearlo para saber si están todos los valores correctos y funciona como se espera. Aquí estamos viendo los materiales con los cuales vamos a trabajar. En primer término se va a poder apreciar la placa Arduino. Luego vemos el sensor de temperatura y humedad ambiente de color celeste. Vemos el sensor de humedad y su horquilla. Y también vemos unos cables y el protoboard. Vamos a detenernos en el protoboard. El protoboard, como estamos observando, consiste en una pieza de plástico que tiene multitud de pequeños agujeros. En esos agujeritos podemos ir colocando los cables y los sensores para interconectarlos entre sí mediante un esquema de distribución para que podamos, obviamente, recrear el circuito. Vamos a ver que esencialmente tenemos una línea roja y una línea azul que se repite en los dos lados del protoboard. Eso significa que por ahí va a discurrir el voltaje positivo en rojo y negativo en azul. Luego los demás elementos que estamos viendo acá se conectan de esta manera, es decir, en forma de columnas. Si quisiéramos conectar un componente tendría que estar en columnas distintas. Si lo conectamos en la misma columna, obviamente no tendríamos ninguna conexión. Pero recuerden que las líneas de energía, las que están abajo, son longitudinales, o sea, son en forma de fila. El otro insumo que es de vital importancia son los cables. Aquí estamos viendo una serie de cables de colores. Los colores obviamente es para diferenciar, así no se nos mezclan las conexiones, que tienen en sus extremos, en los dos extremos, una ficha que puede ser macho o hembra. Entonces tenemos combinaciones de cables machos machos, machos hembras y hembra hembra. Eso es para utilizar los pines que tenemos en los elementos con los agujeros que tenemos en el protoboard e interconectarlos con los dichosos cables. A continuación vamos a testear los valores resistivos del LDR y la resistencia que trabaja con el GL. Para eso vamos a tomar un pequeño instrumento que es a propósito para este tipo de fines, que es un multitester. Tomamos nuestro LDR, lo insertamos, lo ajustamos, ahí vemos que quede bien firme y accionamos. Ahí nos va a dar el valor de resistencia que tiene el GL55, es decir, la resistencia variable de luz. Pero vamos a ver cómo varía eso. Vamos a tapar y vamos a cambiar el valor resistivo. Ahí vemos que varió, es decir, está funcionando correctamente. Vamos a probar ahora la pequeña resistencia, para lo cual obviamente vamos a quitar LDR, vamos a conectar nuevamente en dos pines distintos el valor resistivo, lo ajustamos y le damos al tester, y acá el tester nos va a indicar que posee un valor de 99 ohms, es decir, es muy bajo. Esta resistencia, a la cual no habíamos verificado el código de color, evidentemente es muy baja para los fines que necesitamos. Es propicia la ocasión para presentar en sociedad algunos de los instrumentos esenciales y básicos que solemos trabajar en estas circunstancias. Recién habíamos visto este pequeño artefacto que es un probador
de distintos componentes electrónicos. Podemos testear diodos, transistores, resistencias, capacitores y una larga lista de componentes, incluyendo algunos pequeños integrados. Luego, en segundo lugar, utilizamos este otro artefacto, que es un pequeño osciloscopio, el cual nos permite determinar mediante las ondas que aparecen en la pantalla los valores y las amplitudes. Y finalmente, el más tradicional y conocido de todos, un tester o multímetro. Este artefacto mide tanto los voltajes como las intensidades, las resistencias y algunos valores más. No vamos a explayarnos ahora cómo utilizar cada uno de estos instrumentos. En la web hay numerosos tutoriales que nos pueden ilustrar sobre el particular. Cuando los apliquemos específicamente vamos a mostrar y por supuesto interpretaremos las señales que nos brindan. Veamos ahora la programación de las placas Arduino. Las placas Arduino son parte del hardware que tiene la característica que es libre, es decir, ustedes lo pueden copiar, replicar, no tienen que pagar derechos de autor e inclusive pueden fabricar placas de Arduino y venderlas. Ahora, el hardware para ser utilizado necesita de programación. En este instructivo, que es muy rápido y muy breve, vamos a ver un poquitito lo que es el lenguaje de programación de Arduino. Y vamos a acotar que es un lenguaje heredado de C y C++, que son lenguajes muy poderosos y son madres de una multitud de otros lenguajes de programación. Básicamente, un sketch o código de Arduino posee tres partes fundamentales: las declaraciones globales, la función voidSetup y la función voidLoop. Esto no quita que puedan haber funciones adicionales, pero para que funcione el Arduino tiene que haber necesariamente estos tres códigos. Las declaraciones globales incluyen todos los valores, sean declaraciones de librerías o de funciones de los sensores o variables que van a ser reconocidas en todo el ámbito del programa de Arduino. La función voidSetup es la primera que discurre después de las variables globales. Se utiliza solo una vez al iniciar el programa y en esencia lo que dice es que tienen que arrancar ciertos parámetros, por ejemplo el monitor serial o el DHT o alguna otra cuestión. Por eso solo se hace una vez, arranca una sola vez. En la función voidLoop, en cambio, todo lo que esté dentro de esa función se repite una y otra vez hasta que se detiene. Es decir, el corazón de la microcontroladora consiste en esta iteración, donde los sensores van a ir escaneando el ambiente cada tanto y cuando llegan al final del código esperan con un delay, en este caso muy chiquito de 5 segundos, y después vuelven a iniciar el ciclo de censado de datos externos. Obviamente, si vamos a trabajar con un aparato que va a tomar datos cada media hora, tenemos que hacer la conversión de esos milisegundos a 30 minutos. Las declaraciones globales, el voidSetup, el voidLoop, son los elementos fundamentales, como ya dijimos, pero también se pueden escribir otras funciones que puedan ser invocadas desde voidLoop o desde voidSetup para complementar y no ser tan pesado o largo el código en estos apartados ya mencionados. ¿Pero qué es una función? Bueno, una función en esencia es un pequeño programa. Es invocado con un nombre, por ejemplo, pongámosle encender lámpara. Tenemos que pasarle un parámetro, es decir, si tenemos un valor que hemos determinado que encienda una lámpara u otra, le podríamos poner que el parámetro sea 1 o 2. Entonces, dentro de esa función, que es llamada fuera del loop, tendríamos que el parámetro es 1 o 2 y según la instrucción realizaría una acción o retornaría un valor. Las variables vienen a ser las tuplas, es decir, el conjunto de nombres y valores con los que identificamos tanto las mediciones como los conteos, como cualquier otro aspecto que queramos significar. Es decir, supongamos que tenemos el nivel de agua. Entonces sería una variable llamada nivel.
Según la cantidad de agua le pondríamos 1, 10, 20, 100. Por eso se llaman variables, porque durante el transcurso del programa van cambiando su valor. Distintos son las constantes, que son fijas y no cambian. Por ejemplo, pi. El número pi es inamovible. Los datos, sin embargo, no son iguales. Hay datos que pueden ser declarados como enteros, otros como enteros largos, otros como flotantes, y también tenemos arrays y caracteres. Esto tiene que ver con la longitud de los números que aceptan. Es decir, un entero acepta hasta cierto número de valor y el largo acepta muchos más, y el float trabaja con decimales. Ahora, un array, que puede ser un poco complicado al principio, es un vector o una matriz de arreglos. ¿Cómo es eso? Supongamos que yo tengo un arreglo de enteros, números enteros, que se llama mi arreglo. Mi arreglo tiene muchas posiciones. Supongamos que tiene 100 posiciones. Cada posición está marcada con un número desde 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 99. Pero cada posición tiene un valor que puede ser independiente de la posición que ocupa. Por ejemplo, en el caso de la posición 0 vale 1, en la posición 1 vale 2, en la posición 4 vale 99 y así sucesivamente. Eso lo podemos constatar abajo, donde dice mi arreglo, corchete 0, que el valor es 1, o mi arreglo, corchete 4, que el valor es 99. Y el 6, por ejemplo, que está ahí al costado, significa que equivale a la posición quinta de mi arreglo. Si nosotros declaráramos que estos fueran char, podrían ser letras. Y además podrían ser otro tipo de números. Podríamos poner cualquier número ahí adentro y esa matriz o vector nos serviría para hacer ciertas comprobaciones o ciertos cálculos o ir almacenando los valores. La parte tan temida ha llegado. Los operadores son los usuales: sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Aquí tenemos dos variables, n y m, y bueno, ahí ven cómo se realizan los cálculos. Pero aquí se complica un poquitito. ¿Qué es un operador de incremento o uno de decremento? Es una variable que cuando se le coloca dos veces el signo más o dos veces el signo menos, aumenta en cada loop un valor o decrece un valor. Supongamos que yo tengo una variable contador y que al final del loop, antes del delay, le doy la orden de contador más. Significa que si contador valía 1, que lo declaramos en las variables globales, por ejemplo, o en el begin, cuando cumple la condición del loop, ya suma 1 al final y vale 2. Y cuando vuelve a pasar, suma 3 y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con las otras operaciones descritas en esta pantalla. Los operadores de comparación lo que hacen es comparar dos valores y el resultado es verdadero o falso. Si x es exactamente igual a y, es verdad, si no es falso. Ahora, si x es distinto de y, es verdadero. O sea, una condición al revés de la anterior. Lo mismo que x menor o x mayor o x igual y menor o x igual y mayor. Supongamos que yo tengo que hacer algún tipo de operaciones que cuando me dé x igual a 100 se ejecute. Tendríamos que utilizar un operador de comparación que debería ser algo así como x es igual o mayor a 100, porque si fuera x mayor que 100 tendríamos que tener 101. Los operadores lógicos nos remiten a la lógica simbólica o lógica matemática, que se puede entender mucho más sencillo si vemos las tablas de verdad que en algún momento habremos estudiado. Fíjense que si tenemos P y Q, por usar los ejemplos clásicos, vamos a tener que la conjunción y, cuando P y Q es verdadero, es verdadero. Si P es verdadero y Q es falso, el resultado es falso. Y así sucesivamente. P y Q, o sea P and Q, solamente da verdad cuando ambos términos son verdad.
Sin embargo, en la disyunción inclusiva vamos a tener una curiosa particularidad. P y Q es verdadero siempre, salvo cuando los dos son falsos. Y así sucesivamente con las otras tablas que estamos viendo. La negación, que vendría a ser not, significa que si P es verdad, pasa a ser falso, y si es falso, pasa a ser verdad. Las constantes, que hoy aludíamos con pi, en Arduino asumen un lugar destacado y especial. En este caso tenemos high y low, que significan los estados que le podemos dar a una entrada o a un sensor, y también a un LED, para que tenga energía o no tenga energía. Supongamos que cuando ocurre cierta condición tiene que prender una pequeña luz, un LED. Entonces pasaríamos ese LED de estado low a high. También vimos que en las comparaciones trabajamos constantemente con verdad y falso, true or false. Y bueno, también son constantes, no se le puede cambiar el valor a dichas constantes. Y la otra que estamos viendo es input y output, que se refiere a los pines de entrada o de salida para asignarles qué función van a tener. Un control de flujo en un programa es la forma en que vamos ordenando las condiciones para que ocurran. En este caso, si se da una condición, ejecuta el código. Aquí vemos que if condición, ejecuta código. Pongámosle, si el día está bonito, ejecuta código. Pero sin embargo, no siempre los días son bonitos. Si el día es bonito, ejecuta este código, pero resulta que el día está espantoso, entonces else, es decir, por defecto, ejecuta este otro. Ahora, podemos tener condiciones que sean más complicadas. Entonces, cuando tenemos más condiciones, tenemos la estructura else if. Tenemos una condición genérica. Si el valor de A es igual a 1, ejecuta este código. Pero si el valor es 2, ejecuta este otro código. Y si no es ninguno de los dos, ejecuta este tercer y último código. El for es un bucle que está controlado con un inicio y un final y una condición de incremento. Es decir, podemos hacer que el ciclo for, que tiene una variable n, arranque en 0, dure hasta 99 y se vaya incrementando de a 1. Es decir, va a repetir 99 veces y 100 veces, porque el 0 sería un número en este caso, 100 veces la impresión del código que figura ahí, que es serial print n, es decir, va a imprimir el número que es el ciclo. Pero nosotros podemos tener necesidad de condiciones que no tengan que ver con un conteo. En ese caso utilizamos while, que es mientras exista esta condición, ejecuta este código. En el ejemplo vemos que mientras x sea menor a 200 e y igual exactamente a 20, ejecuta este código. Y a incrementar, por supuesto, el valor de x, porque si no, nunca rompes el código. Es decir, el while tiene una pequeña trampa. Si no colocamos el incremento dentro del while, corre el riesgo de ser eterno. No tiene condición de salida. Entonces, repitiendo, el while tiene una condición y ejecuta un código, pero debe incluir el incremento de esa variable que controla el while para que algún día corte el ciclo. El do while es una sutileza. Ejecuta el código una vez aunque no esté dada la condición. Entonces, por ejemplo, si el día es bonito, ejecutar esto. Ahora, el día no es bonito, es espantoso. Entonces, ejecuta esta condición si el día es bonito. Es decir, realiza una vez la condición aunque el día no esté bonito y después espera que el día esté bonito. Las entradas y salidas digitales se manejan con la instrucción pin mode. Pin mode 2 output está indicando que el pin 2 tiene que ser de salida y pin mode 0 input está indicando que ese pin digital, estamos hablando de pines digitales, es de entrada. Aquí vemos también que digital read está mostrando un pin y un valor igual que write, que son pines donde escribe o donde lee. Acá en el ejemplo, en la pantalla verde negra con letras verdes, vamos a ver que el valor de digital read es impreso como salida en un LED.
Las entradas y salidas analógicas y también el PWM, que es pseudoanalógica, se basan, como ya hemos comentado anteriormente, en la resolución del bus de datos de la controladora Arduino, que vendría a ser 2 elevado a la décima, es decir, 1024 valores. El control de los tiempos se realiza con la instrucción delay y se expresa en milisegundos. Aquí en el ejemplo vemos 1 segundo de delay. Delay es el equivalente a una pausa. Y también se utilizan los milis. Las funciones matemáticas son muy sencillas. Estamos viendo acá cómo extrae valor máximo o valor mínimo. Y después vemos abajo también lo que se conoce como un random seed, es decir, un aleatorio. Esto genera valores aleatorios o pseudo aleatorios que se utilizan en algunas funciones o en algunas cuestiones lúdicas muchas veces. La comunicación serial que se realiza desde el Arduino a la PC hay que activarla con un serial pegging y su valor en baudios. Obviamente cuando estamos utilizando esta conexión no podemos tocar los pines RX y TX porque están siendo utilizados por la placa Arduino con la notebook. El serial print y sus variantes lo que nos está mostrando es cómo mandar datos a través del serial para que lo podamos ver en el monitor serial del IDE de Arduino en la PC. Y el read obviamente es a la inversa. Desde la computadora enviamos un carácter o un número que es una orden que ejecuta un ciclo condicional en la placa de Arduino y ejecuta una acción. Por ejemplo, queremos apagar un LED, entonces le mandamos un 0 y como la placa lee el 0, apaga el LED. Le ponemos un 1 y lo vuelve a prender y así sucesivamente. Las fuentes bibliográficas, como ustedes ya saben, están disponibles en los primeros módulos de este curso y la pueden descargar.